Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Alguien trajo un cántaro esta mañana? ¿Alguien trajo un cántaro vacío esta mañana? ¿Alguien trajo un cántaro hoy? Vamos a abrir nuestras Biblias. Isaías capítulo 12. Solo son 6 versículos, voy a dar lectura, sígame con su vista. Isaías 12. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Cante y grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Pueden sentarse, hermanos. Este es un hermoso pasaje, es un canto profético de alabanza por la salvación. Y cuando nosotros pensamos en salvación, nos imaginamos a lo mejor una cruz, nos imaginamos a un Cristo, nos imaginamos un Redentor, nos imaginamos al Hijo de Dios crucificado. Tenemos ideas en nuestra mente, diferentes ideas, y todas pueden ser aplicables para cuando se trata de hablar la palabra salvación. Pero el significado de salvación es rescatar y perseverar de un peligro inminente o dar seguridad. Rescatar y perseverar lo que se ha rescatado de un peligro inminente, dar seguridad. Eso es lo que significa salvación. Un pago por gracia, un rescate por gracia, una seguridad por gracia. Y el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, y escribe este hermoso canto, reconociendo la soberanía de Dios, la grandeza del Todopoderoso, que aunque la ira de Dios se había venido contra ellos, es algo a lo mejor raro para nosotros, cuando estamos viendo que Dios está trayendo juicio a una nación, o Dios está trayendo juicio a la humanidad, o Dios está trayendo juicio sobre una persona, o Dios está trayendo juicio sobre una familia o sobre una casa. Es muy difícil pensar que se puede alabar a Dios en esa condición. Pero cuando se le ha conocido al Dios de la salvación, sí se debe de adorar. No estoy diciendo sí se puede, pero sí se debe. Con lágrimas, con dolor, en tribulación, se debe alabar al Señor. Eso es reconocer al Dios de nuestra salvación. Interesantemente, hermanos, desde el capítulo 7 hasta este capítulo, se puede ver anteriormente los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel. Estaban pasando cosas muy fuertes. Por eso Isaías dice: aunque te enojaste, yo aún así te alabo. ¿Cuándo nosotros nos hemos dado cuenta que Dios se enojó? ¿Cuándo pensamos o tenemos en nuestra mente la idea que Dios está enojado contra nosotros? Cuando algo nos empieza a pasar que no esperábamos, cuando es atacada la salud, cuando es atacada la paz, cuando es atacado el testimonio,
cuando es atacada la fe, y nosotros nos hemos mantenido en ello mucho tiempo, no estamos acostumbrados al vituperio, a que hablen mal de nosotros, a que se burlen de nosotros, a que nos den la espalda. No estamos acostumbrados a sufrir por Cristo. No sabemos mucho ni siquiera lo que eso significa. Estamos en la etapa de la salvación donde creemos que el Señor nos metió en un cubículo transparente o de oro o algo muy hermoso en el que nadie me puede tocar, o que soy invencible. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que entender que el Dios de su salvación, Jehová de los ejércitos, el único y poderoso Dios, les había tomado, les había rescatado de esclavitud de pecado, les había puesto una tierra prometida, les había dado reyes que los dijeran, les había dado profetas, líderes espirituales, y el pueblo de Israel volvía a caer en sus pecados. Cuando Dios manda juicio, nadie lo quiere, a nadie le gusta. Muchos pensadores, teólogos, mencionaron que el COVID para todas las naciones vino a llegar a ser un juicio divino. Vino a llegar a ser un juicio divino que nadie lo podía detener, y que seguía destruyendo gente y muriendo mucha gente en todas partes, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Y eso el Señor nos lo contestará cuando estemos en el cielo, si usted quiere llegar preguntándole allá. Pero de que la maldad ha aumentado muchísimo es verdad, y que la iglesia no habla de la salvación también es verdad. De que no damos testimonio suficiente para que otros se conviertan es verdad. Sin embargo, aquí cuando nosotros vemos este pasaje, el profeta dice: en aquel día tú dirás. En aquel día que te llegó la enfermedad y tú no la esperabas, que te llegó el accidente y tú no lo esperabas, que llegó un problema en la casa que nunca se esperaba, que te vino la ruina que no esperabas, que sentiste que te quedaste solo, que a nadie le interesabas. En aquel día, dice el Espíritu Santo, en ese día, por si no ha pasado, puede que llegue en cualquier momento. En ese día, Señor, yo te alabaré. Y aunque te hayas enojado contra mí, si a causa de mi pecado me vino eso, si a causa de mi orgullo me vino esto otro, si acaso de mi frialdad espiritual me vino aquello, yo te alabaré. Yo te alabaré. Nadie mejor que el profeta conocía el corazón del pueblo de Israel, y lo que él no conocía, Dios se lo revelaba. Pero Isaías dice: bueno, esta es mi posición. ¿Por qué? Porque el pueblo acababa de pasar todo aquello, estaba entrando en un tiempo de tranquilidad. Pero ¿sabe una cosa que tan interesante en los humanos sucede? Que aunque Dios ya te haya sacado de la enfermedad, ya te haya sacado de la miseria, ya te haya sacado del problema, todavía te quedas pensando en Él, en lugar de alabar el nombre de Dios. ¿Cómo nos distrae el enemigo con eso? Se nos olvida que tenemos el Dios de la salvación, y que cuando la palabra habla de salvación no solamente fue porque te rescató de cuando estabas en el mundo, sino que es un salvador en cualquier instante de tu vida, no importa lo que estés viviendo. Él viene a salvarnos, Él viene a rescatarnos, Él viene a meter la mano por nosotros. Ese es el Dios de mi salvación, es el Dios de tu salvación. Isaías decidió seguir alabándolo. El pueblo había visto la mano de Dios en juicios, pero también conocían la mano soberana y bondadosa de Dios, que les proveía todo.
el manto de la cobertura del Señor, de su salvación. Y dice el profeta: tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Te enojaste contra mí, te enojaste contra tu pueblo, dice otra versión, pero también has traído consuelo. Cuando usted y yo nos enojamos con alguien, no somos precisamente la persona que le llevamos consuelo, ¿o sí? Es lo más difícil para nosotros, que después que una persona me hizo enojar tanto, ir yo a consolarla, recibir el consuelo de parte de alguien. Sin embargo, Él dice: tú te enojaste, pero me has dado consuelo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que cada situación difícil que el Señor nos permite pasar es para enseñarnos cuánto nos ama. Es para enseñarnos que está pendiente de nosotros y que nuestra arrogancia no se compara con la soberanía de Él. Que no importa la frialdad del ser humano, cuando el fuego del Espíritu de Dios viene, entra en un vigor espiritual. De tal manera que, viendo los versículos, solamente apenas son 6 versículos de este capítulo, vemos que en los primeros inicia el profeta alabando a Dios a causa de haberlo salvado. Todavía mantiene la nación pecadora, rebelde, necia. Todavía la mantiene con vida. Primeros versículos hablan como el Dios de salvación los trae consigo. Por eso Él dice de esa manera en el versículo 2: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. No voy a tener miedo al Señor. Yo sigo confiando en Él, yo sigo descansando en Él. No importa lo que esté sucediendo alrededor. ¿Por qué? Él mismo da una respuesta. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. No es la fuerza humana. No es la fuerza mental. ¿Qué tan bueno es para hacer matemáticas, o qué tan bueno es para idear cosas o armar su día? No, es que Él es nuestra fuerza. Es que Él es nuestro sustento. Es que Él sigue siendo nuestro pastor. Es que Él es el alfa y el omega. Es que Él es el principio y el fin. Es que Él es el soberano de las naciones. Él es el todopoderoso. Él es el Dios de mi salvación. Y viene una promesa hermosa en el versículo 3. Con alegría, pregunté cuántos traen cántaro, con alegría sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la fuente de agua viva. Hablando de su propia persona: yo soy la fuente de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a través de Isaías dice hermosamente: con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Esas fuentes, hermana, están en ti. Hermano, esas fuentes están en ti. Tú tienes muchísimo que dar, porque el Todopoderoso te ha salvado. Pero los que están alrededor están en pecado, están en el mundo, están en gran necesidad. Podemos sacar aguas de las fuentes de la salvación que están en nosotros. Todos aquí, incluyendo estos jóvenes, señoritas, han vivido la experiencia con el Señor Jesucristo. Han vivido una experiencia especial con Dios, quien nos ha mostrado a todos cuánto nos ama, cuánto nos ha perdonado.
¿De dónde nos ha rescatado? ¿Cuánto amor nos muestra en esas áreas donde nadie nos mostraba que nos amaba, donde nadie nos mostraba que nos entendía? Ahí la fuente de la salvación del Señor, del Dios de mi salvación, empezó a brotar, a brotar, a brotar en nosotros. ¿En cuántos aquí sigue brotando esa fuente? Si no estuviera brotando en mí, ayer no se hubiera dado el milagro de la liberación de una mujer en Chicago por teléfono. Es porque la fuente está aquí. La fuente de la salvación está aquí, adentro de ti. Ahí está. Ahí está el Espíritu Santo, está en ti. Está en ti, Leti, está en ti, Gloria. Es el potencial más grande que Dios ha puesto en nosotros. Si usted pensaba que era un título en la iglesia o un título en el reino, no es. Es la fuente de la salvación que está en nosotros, que el mundo necesita, que el perdido necesita, que el que se alejó necesita reconocer, que pueden recoger aguas de la fuente de la salvación. ¿Cómo nos olvidamos de nuestra salvación? ¿Cómo nos olvidamos del hecho maravilloso de lo que el Señor hizo en nuestras vidas? ¡Qué fácil se olvida! ¡Qué fácil nos distraemos! ¡Qué fácil nos desanimamos! ¡Qué fácil desertamos de los caminos! ¡Qué fácil decidimos irnos! Con cuánta liviandad y descuido espiritual dejamos la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con la iglesia. Con cuánta facilidad. Cuando hay una riqueza espiritual en nosotros, hay riqueza divina en nosotros, que el Señor anhela que esa riqueza todos los días se exhiba, se vea, fluya. Es una gracia maravillosa sobre tu vida. Eso es lo que el diablo envidia de nosotros. Eso es lo que el enemigo no tolera. Porque él fue formado hermoso. Un hermoso querubín, vestido con majestuosidad, hermosura, lleno de belleza. Pero todo le fue quitado. Todo le fue quitado cuando quiso ser mayor que el Altísimo. Él dijo: subiré a los extremos de las montañas y seré semejante al Altísimo. Cuando nosotros nos olvidamos del Dios de nuestra salvación, queremos el lugar de otro erróneamente. Queremos lo que Dios no tiene para nosotros. Cuando hay una riqueza interna maravillosa, poderosa. Por eso el Señor dijo: son muchos llamados, pero muy pocos los elegidos. Con alegría, dice Isaías, sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Es una promesa para todo el pueblo de Dios. Y en aquel día dirán: alaben al Señor
Invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Para eso ellos habían sido rescatados, el pueblo de Israel, y para eso fuimos rescatados tú y yo, para que fuera exaltado el nombre de Dios en tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, todos aquellos que necesitan alcanzar las fuentes de la salvación. Necesitan ser alcanzados a través de la salvación que está en ti y en mí. No se trata de que te lamentes por ellos, no se trata de que llores por ellos, no se trata de que lo rechaces, se trata de que lo que está en ti, ellos no lo tienen. Lo que está en mí, ellos no lo tienen. Como el Señor en su palabra nos da las estrategias divinas para que aprovechemos al máximo el potencial de la salvación que está en nosotros. No se trata nada más de decir yo soy salvo. Esos son los primeros versículos, 4 versículos. Y en los siguientes 2 se constituye una adoración tan pura. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra, las maravillas del Señor. ¿Quién las va a hacer conocer? Su pueblo, los que las hemos vivido, los que las hemos experimentado, los que hemos sido sustentados por la mano de nuestro Dios. Canta y grita de alegría, habitante de Sión o del pueblo de Dios. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Canta y grita. Acababan de pasar, es verdad, el COVID. Igual, se ha sido un juicio divino, como dije ahorita, que muchos han comentado. ¿Qué dejó? Dejó temor en la gente. Dios quiere la gente unida y el COVID distanció a la gente. Dejó temor y dejó miedo. Dejó muchas cosas que antes no se vivían. Especialmente dejó a las iglesias solas. Si en alguien hubo desánimo fue en las iglesias, en los evangélicos. Muchos pastores tuvieron que cerrar las iglesias porque la gente ya no quiso venir. Se quedaron cómodos escuchando programas de televisión. Al cabo ahí veo un mensaje de fulano, sutano, mangano, perengana. Pero la congregación, ¿dónde quedó el pasaje del apóstol Pablo que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo nos vamos a estimular así? Si nos dejamos de congregar, si dejamos de orar los unos por los otros, si dejamos de ver la necesidad del otro. Por eso él dice, ya pasó los juicios, ya pasó todo aquello que tanto nos asedió, nos lastimó y cuántos murieron. Pero el Señor levanta un remanente, última parte del capítulo 11 o 10, y luego el capítulo 11 habla del retoño de Isaí. Viene la salvación a través de Isaí, el padre de David, y luego por el linaje de David vendría el Salvador del mundo, el Yeshua. Salvación, Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces en esta hermosa alabanza de Isaías, al terminar esta parte, dice, realmente es grande en medio de nosotros, o de ti, el Santo de Israel. Y en los primeros versículos vemos que encontramos cómo el Señor es alabado a través de Isaías a causa de haberlo salvado, de que todavía la nación existe. ¿Sí? Y en los siguientes vemos la alabanza al Señor por sus grandes obras en la creación. Cuán grande es la salvación que hemos obtenido, hermanos, en Cristo Jesús. Pero cuánto la estamos aprovechando. ¿Cuánto estamos aprovechando esa salvación? Número 1, cuando digo de aprovecharla, es para nosotros mismos. No tiene que decir, los pastores quieren que hagamos el trabajo de ellos. No, es para usted mismo, para su propia casa, para su propia vida, para su propia familia, para su propio matrimonio, para los suyos. ¿Cuánto la estamos aprovechando?
Es una riqueza tan grande que no nos podemos hacer avaros ni mezquinos. Tenemos que compartirla. Nosotros tenemos garantizadas, dice la palabra, riquezas en gloria. Y ya estamos sentados en el plan divino, lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso está garantizado. Ningún temor, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna adversidad te puede mover de esa fe en la palabra y que el Señor ha plasmado en nuestros corazones. Nada, nada. Cuando nosotros vemos las penurias, los juicios, las situaciones difíciles que el pueblo vivía, nunca fue porque Dios quisiera pasarlos por allí. Ese no fue el plan del Señor. Es que ellos volvían a pecar. Ellos volvían a abrir puertas a la idolatría. Ellos volvían a levantarse de una manera tan equivocada, y especialmente no estaban haciendo luz a las naciones. El Señor los había escogido, los había apartado como un pueblo especial, tan amado por Dios, la niña de los ojos de Dios, un pueblo al que se le daba todo, se le multiplicaba todo le era bendecido, estatutos especiales para que no tuvieran que fallar, direcciones específicas, y aún así ese pueblo le falla a su Dios. Y como no estaban haciendo luz, ¿por qué no era luz? Porque estaban fallando y fallando y fallando, porque no permanecían sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces Dios otra vez los procesaba para que aprendan que son valiosos, no para lastimarlos. Escuche bien, todo lo que Dios nos permite pasar no es para lastimarnos, es porque nos ama. Y que aprendamos que hay un gran valor en nosotros, que en nosotros están las fuentes de la salvación, y que el Señor te tomó por digno, no a un ángel ni a los querubines, lo hizo con nosotros. El Señor, en su infinita sabiduría, puede pasar una película en los aires a todas las naciones de la tierra para que la vean al mismo momento, en los aires, en los cielos, y que empiecen a ver lo que ya viene, la tribulación, y luego la gran tribulación, y que vean directamente el infierno y que vean el cielo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Que veamos cómo pelean los demonios contra los ángeles y cómo los ángeles vencen. Que veamos muchas cosas que con la vista humana usted no lo puede ver, pero el Señor, el Dios de nuestra salvación, nos ha puesto a nosotros como elementos, como portadores de su gloria. Como el pueblo salvo, como un pueblo que vive en su verdad, que practica la verdad, que alaba a un Dios vivo, que adoramos al que vive y reina para siempre. Toda esa riqueza está en usted y en mí. El invencible está en nosotros, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente está en nosotros. Imagínese la riqueza de la fuente de la salvación. Cuán maravilloso es el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo decía: cuiden su salvación con temor y temblor? Porque al Señor le costó su sangre. Porque no fuimos criados ahí nada más, al ahí se va. Fuimos creados con propósito. Desde antes de la fundación del mundo el Señor ya tenía el plan para tu vida, que tú un día serías alcanzado, que un día serías salvo. Solamente Dios puede hacer eso.
Y parece que se nos olvida que el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el Dios de nuestra salvación. Nosotros cuando estamos en un nivel espiritual tan mediocre, nos conformamos con la vida. No estamos disfrutando la vida en abundancia. Cuando Él ya la dio. Él ya la dio. Y volviendo a la parte donde dice que yo te alabo, aunque tú te enojaste, pero también fuiste mi consuelo. Yo sigo confiando en ti, no voy a temer. Qué interesante lección que nos da el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Yo te alabo, no importa lo que esté pasando, yo te alabo, yo te adoro, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres mi fortaleza. Aunque mi carne no quiera, aunque mi espíritu esté abatido, yo tengo unos labios, yo tengo una mente activa todavía, tengo una conciencia espiritual que me dice, alaba a tu Señor. Y si se le olvida a mi cuerpo, a mi espíritu alabar, yo le digo, alma mía, alaba al Señor, como decía David. Más dolor, alma mía, alaba al Señor. Más tribulación, alma mía, alaba al Señor. Más necesidad, alma mía, alaba al Señor, al Dios de tu salvación. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el poder viene de Él, y el amor viene de Él, y el dominio propio es para que nosotros lo tomemos en esos momentos más difíciles. Es donde perdemos el dominio propio. Y es donde nos quejamos con el Señor. Y es donde decimos, pero yo, ¿por qué estoy pasando esto? Por favor, todos, iglesia, oren por mí. Estoy bien mal espiritualmente, estoy caído espiritualmente. ¿Dónde están las aguas de tu salvación? ¿Dónde tienes al Dios de tu salvación? ¿Qué hiciste de tu intimidad con Él? ¿Por qué no puedes descansar en Él? Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestras fuerzas. La iglesia se tiene que levantar, hermanos. En estos últimos meses que faltan del año, la iglesia se debe levantar. Y prepárate todos los días con un cántaro simbólico, espiritual, y cárgalo donde quiera que andes, porque hay tanta necesidad de Dios. Tú ya la tienes suplida. Necesitamos compartir de Cristo. Necesitamos hablar del Dios de nuestra salvación. Necesitamos declarar la victoria en el perdido, el endemoniado, en el enfermo, el poder soberano del Dios de la salvación.